Hoy voy a hablarte de mi carbohidrato favorito. Llevo consumiéndolo desde hace más de 20 años y sinceramente marcó un antes y un después en mi salud. Me estoy refiriendo al psyllium o plántago o bata. Sí, una fibra que a primera vista puede parecer muy simple, pero que realmente tiene muchísimos beneficios. Quédate porque si le das una oportunidad al psyllium, notarás una gran mejoría en tu digestión, tu energía, tu colesterol, tus niveles de glucosa en sangre, tu tránsito intestinal y en tu bienestar general. Quédate porque al final te propondré un reto para probarlo durante una semana, para que puedas comprobar por ti mismo los resultados. El psyllium es una fibra soluble extraída de la cáscara de las semillas de plántago bata, conocida desde hace siglos por sus beneficios para la salud. Imagínate algo que no solo regula tu tránsito intestinal, sino que también mejora tu salud cardiovascular y metabólica. ¿A que lo quieres ya? Pues yo mismo llevo 2 décadas incluyendo esta fibra en mi dieta y te puedo garantizar que no hay día en que no sienta sus beneficios. Pero no te pido que me creas, quiero que lo pruebes y me cuentes cómo te va. Por cierto, el Psyllium Husk de HSN es mi favorito. Este suplemento tiene la máxima pureza y me ofrece una fibra natural de alta calidad, vegana y garantizada sin gluten, ideal para regular el tránsito intestinal, equilibrar la microbiota, mejorar los niveles de colesterol y la salud cardiovascular. Llevo años utilizándolo. Tiene sabor neutro, no lleva colorantes ni edulcorantes y su efectividad es increíble. Si buscas una forma sencilla y eficaz de mejorar tu bienestar, te recomiendo probar el Psyllium Husk de HSN. Os dejaré un enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Quiero contarte una historia fascinante que probablemente no conozcas. En 2014 se documentó un caso médico impresionante. Una mujer de 32 años que sufría una infección intestinal severa causada por la bacteria Clostridium difficile. Los antibióticos no funcionaban. Y como última opción, se sometió a un trasplante fecal. Sí, es tal y como suena. La donante fue su hija de 16 años, quien tenía problemas de obesidad. El trasplante ayudó a resolver la infección de la madre, pero, sorprendentemente, 16 meses después, la mujer presentó un aumento significativo de peso. Lo curioso es que esto ocurrió a pesar de seguir una dieta supervisada y un programa de ejercicio. Este caso demuestra algo fundamental. La microbiota intestinal tiene un papel determinante en el metabolismo, el peso corporal y la salud general. Si las bacterias de tu intestino no están equilibradas, pueden influir negativamente en tu salud, contribuyendo a problemas como obesidad, inflamación crónica o enfermedades metabólicas. Y aquí es donde entra el psyllium, una herramienta poderosa para alimentar y equilibrar tu microbiota. El psyllium es un auténtico tesoro para tu sistema digestivo. En primer lugar, regula el tránsito intestinal, pues cuando lo mezclas con agua forma un gel que aumenta el volumen de las heces y facilita su paso. Perfecto si sufres estreñimiento crónico. Además, es un prebiótico maravilloso y se encarga de alimentar a los microorganismos beneficiosos de tu microbiota, ayudando a mantener el equilibrio intestinal. Déjame decirte algo. Después de años de uso, mi sistema digestivo funciona como un reloj suizo. Antes de continuar, es importante que sepas que este programa tiene únicamente fines informativos y educativos. No reemplaza, en ningún caso, la consulta con un médico y no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por otra parte, este pequeño ingrediente también es un superhéroe para tu corazón, pues no solo te ayuda a eliminar el colesterol LDL oxidado, el malo malísimo, y los ácidos biliares, sino que además mejora la presión arterial porque disminuye la inflamación en las arterias. ¿Sabías que el psyllium puede ser más efectivo que otras fibras en este aspecto? Pues no te quedes sin probarlo.
Otro de los efectos impresionantes del psyllium es cómo ralentiza la absorción de carbohidratos y por eso va a evitar los temidos picos de azúcar en sangre y va a estabilizar tus niveles de glucosa. Por otra parte, prolonga la sensación de saciedad, ayudándote a comer menos y a controlar tu peso. Personalmente noto cada día cómo me ayuda a mantenerme más satisfecho después de las comidas. También tiene otros beneficios increíbles, como una mejora en la salud de la piel, y eso es porque al equilibrar tu intestino va a ayudar a reducir problemas como el acné o la inflamación de la piel, y por supuesto va a servirnos para prevenir el cáncer de colon, pues como todos sabéis, un tránsito intestinal regular es fundamental para reducir el riesgo de este tipo de cáncer. ¿Que por qué el psyllium es mi fibra favorita? Pues mirar, comparada con la avena, es mucho más eficaz para regular el tránsito intestinal y reducir el colesterol. Y a diferencia de la fibra del trigo, el psyllium forma un gel que mejora la calidad y consistencia de las heces. La dosis recomendada de psyllium es de 3 a 8 gramos al día, dividido en 2 o 3 tomas. ¿Cómo lo hago yo? Pues yo tomo solo unos 4 gramos al día, justo antes de cenar. Esos 4 gramos son aproximadamente una cucharadita medidora de 5 mililitros. Para prepararlo, mezclo la cucharadita de polvo de psyllium de HSN con 300 mililitros de agua. Lo agito y me lo bebo rápido, antes de que se forme un gel espeso. Hay que ser muy rápido. Luego, añado un dedo de agua más al vaso para repelar. Un consejo personal: asegúrate de beber suficiente agua para evitar molestias. Si cenas muy tarde, mejor tómalo en la comida. Llevo más de 2 décadas utilizando el psyllium como parte de mi rutina diaria y puedo decirte que ha sido una de las mejores decisiones para mi salud. Me ayuda con mi digestión, me siento más ligero y sé que estoy cuidando mi corazón y metabolismo. A mí, personalmente, también me desaparecieron las hemorroides cuando comencé a tomarlo. Quiero que lo pruebes y me cuentes tus resultados. ¿Aceptas este reto de una semana? El psyllium es una fibra poderosa para mejorar tu digestión, proteger tu corazón, controlar tu glucemia y hasta cuidar tu piel. Si te interesa dar el siguiente paso en tu salud, no dejes de probar el de HSN. Te dejaré el enlace en la cajita de la descripción. ¿Conocías los beneficios del psyllium? ¿Te vas a unir al reto? Déjame un comentario con la frase "me uno al reto" si decides probarlo. Y no olvides darle un me gusta y compartir este vídeo para que más personas conozcan los beneficios del psyllium. Si el programa te ha parecido interesante, pues estaría encantado de que demostrases tu apoyo con un me gusta, dejando un comentario o compartiendo el vídeo en tus redes sociales, incluyendo tus grupos de WhatsApp, Telegram o Facebook. Y con todo esto, a ver si conseguimos que el algoritmo le muestre el vídeo a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable, para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la creatina y su utilidad para mente y músculo. Y aquí puedes suscribirte al canal. Feliz Navidad para todos, que este ya es de los últimos vídeos antes de Navidad.